pues nosotros consideramos y le tenemos mucho respeto al análisis, la mirada que tiene un especialista como el doctor Marcelo de la Jara. Y vamos pues que estamos contentos de que ya se está incorporando aquí con nosotros, ya lo vemos ahí a cuadro. Así que, pues, mi querido doctor Marcelo de la Jara, Marcelo, muy buenos días, un gusto tenerte nuevamente aquí con nosotras y nosotros. Hola Ernesto, hola Alberto, buenos días a la audiencia también. Hola, buenos días, perdón, es que estaba tratando de comprar mi micrófono, ya estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, mi querido Marcelo. Pues Marcelo, fue ayer el cuarto informe de gobierno y como comentaba hace un momento, pues hay distintos ángulos y miradas de lo que ha sido y lo que es el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay también distintas observaciones que hay con respecto a la explicación, al balance que hace el presidente López Obrador en materia financiera. Tenemos dos videitos, dos resúmenes que quisiera lanzar. Este primer video que el presidente López Obrador pues habla precisamente de lo que ha logrado recaudar con el combate a la corrupción y en esto que él le llama la austeridad republicana. Y qué ha significado eso en ingresos y en inversión para el país. Ese es uno de los ángulos que pues bueno, quisiéramos ponerlo y que nos des tu punto de vista, tu mirada frente a este ángulo que está colocando y esta información, datos duros que está presentando el presidente de la República. Vamos a escucharlo. También es conveniente expresar que más allá del simple crecimiento económico, lo fundamental estriba en desterrar la corrupción y los privilegios para destinar todo lo obtenido y ahorrado en beneficio de la mayoría del pueblo y de manera especial de los más pobres y marginados. Puedo demostrar que en términos generales el plan de cero corrupción e impunidad y de erradicar los lujos en el gobierno nos ha permitido contar con alrededor de 2.4 billones de pesos extras o adicionales. Y les invito a hacer las cuentas en breve, en lo general. La cancelación de la condonación de impuestos a grandes contribuyentes, así como el combate a la evasión fiscal, ha significado ingresos excedentes a la hacienda pública por 1.700.000 millones de pesos. El combate al huachicol nos ha ayudado a detener una fuga de 200.000 millones de pesos. El ahorro en el costo de obras públicas nos ha permitido disponer de otros 200.000 millones de pesos. Y el plan de austeridad republicana en su conjunto ha representado liberar para el desarrollo más de 300.000 millones de pesos. Todo esto se refleja en la estabilidad financiera que hemos logrado, sin aumentar los impuestos, subir los precios de los combustibles o endeudar al país. Este año, a pesar de la inflación, 8.2%, y del subsidio a las gasolinas y el diésel, 293.000 millones de pesos, los ingresos del gobierno federal se han incrementado en 2.4% en términos reales, con relación al mismo periodo del año pasado. Agrego que si no hubiésemos optado por el subsidio a los combustibles, la inflación habría llegado al 14% y el salario real promedio de 8.943 pesos hubiese bajado a 7.900, es decir, una pérdida del 12%.
Doctor Marcelo de la Jara, pues son varios ángulos que está colocando aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador y tiene que ver también con las decisiones estructurales que ha tomado en este sentido. ¿Qué dimensión darle, por ejemplo, a la recuperación de ingresos por este combate a la corrupción con estas cifras que da y las decisiones en un sentido también macroeconómico que ha tomado el presidente López Obrador con el combate a la inflación, tomando decisiones como el subsidio y esta recuperación de ingresos de la que habla de 2.4% en referencia o en comparación con el año 2021? ¿Cuál es tu valoración, Marcelo? Bueno, buenos días otra vez a todos. Me parece que hay cosas positivas aquí. También hay cosas que me preocupan de la política fiscal. A ver, ordenemos un poco por dónde empezar, ¿no? Hay muchos comentarios que hacer al respecto, pero si vemos, por ejemplo, empecemos por cómo ha sido la política fiscal del presidente en estos años, que ha continuado durante este año, ¿verdad? Es una política de austeridad, él lo ha dicho muchas veces, se ha visto en los hechos esa política de austeridad. Fue la única manera, como él bien dice y como su gobierno lo dice, de poder, con la austeridad fue la única manera de poder un poco navegar todo este periodo sin aumentar impuestos, ¿verdad? Y sin endeudarse. Es decir, si uno ve el balance de un gobierno, el gasto tiene que estar pues soportado por o impuestos o deuda, ¿verdad? Entonces, si no incrementas los impuestos y si no te endeudas, si no asumes nuevas deudas, entonces no puedes gastar más. Y por lo tanto, tienes que ser austero. Entonces, la ecuación fiscal del gobierno que decidió, y en eso fue muy consistente López Obrador y su gobierno a lo largo de todos estos años, fue eso: no vamos a tener nuevos impuestos y no vamos a contratar nueva deuda, con lo cual implica que el aumento en el gasto va a estar limitado al incremento natural en la recaudación, ¿verdad? Y ese incremento natural en la recaudación que el gobierno menciona de 2.4% está atado 1 a 1 a la actividad económica del país, ¿verdad? Entonces, esos son los límites que se ha impuesto el propio gobierno. Para afrontarlos, dado que los 4 años que le tocaron fueron de bajo crecimiento por la pandemia, otros choques, y en parte también por algunas políticas que el propio gobierno ha decidido y de las cuales podemos hablar, eso ha hecho que este gobierno tenga que transcurrir en un periodo de muy bajo crecimiento y por lo tanto el incremento en la recaudación ha sido relativamente bajo, atado a ese crecimiento económico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que queda? La austeridad. Y esa austeridad creo que no cabe duda de que el gobierno la ha aplicado a rajatabla, pero no es una austeridad que no tenga sus consecuencias, ¿no? Particularmente sobre el futuro, y de eso, si quieren, podemos hablar un poquito más. Entonces, sí es verdad, está aplicando una regla fiscal muy dura, y eso redunda en estas finanzas sanas de las que él menciona, y que tiene implicaciones, tiene implicaciones macros. Finanzas sanas implica menos desconfianza en las finanzas del gobierno, menos desconfianza en que no se vayan a pagar las deudas del gobierno particularmente, genera menos presión sobre el tipo de cambio, sobre la inflación, tiene elementos positivos, ¿no? Lo que la austeridad implica es un menor juego del gobierno en términos de algunos factores que son importantes para el crecimiento en el futuro, ¿no? Entonces, hay como un dilema, ¿no? O sea, tienes finanzas sanas, tienes, digamos, tan duras que eso te lleva a hacer recortes, y los recortes se hicieron en algunos
ámbitos que van a afectar probablemente el futuro, ¿no?, del crecimiento económico del país. Lo dejo ahí y pasamos a... Otro de los elementos, ahí evidentemente que lo que plantea el doctor tiene pues mucha lógica si lo vemos desde ese punto de vista. Básicamente es no gastar lo que no se tiene y resignarse a crecer en la medida que se tienen los recursos propios. Perdón, el presidente también habló del crecimiento de empleos. Hay un video, vamos a verlo. Vale. En este informe puedo sostener que a pesar de las adversidades estamos saliendo adelante, como lo demuestran los resultados. Se nos cayó la economía, pero ya logramos recuperar los niveles previos al COVID. Hoy existen inscritos al Seguro Social 21.236.866 trabajadores, es decir, 623.330 más que antes de la pandemia. Y lo más importante es que sin crecimiento, según el indicador macroeconómico, pero con una mejor distribución del ingreso, hemos logrado aminorar la desigualdad y la pobreza. De acuerdo con la última encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, levantada por el INEGI de agosto a noviembre del 2020, en plena pandemia, mientras que en 2018, los más ricos ganaban en promedio 18 veces más que los pobres. En 2020, la desigualdad se redujo a 16 veces. Asimismo, en ese periodo, los más pobres fueron los únicos que vieron crecer sus ingresos en 1.3%. Esto se confirma porque mientras que los hogares del medio urbano perdían, a causa de la pandemia, 8% del ingreso, en el ámbito rural se registró un incremento del 3.8%. Tengo la impresión, doctor, de que una parte de las explicaciones de por qué este incremento en el ingreso de los hogares pobres, como plantea el presidente y otros, se debe básicamente a los subsidios que se han distribuido desde hace ya 4 años. Esta es una política estacional, la quiero llamar así porque tiene fin, o sea, se va al gobierno y el siguiente o lo mantiene o si lo erradica, pues le puede volver a tener cifras complicadas. Como que tengo la impresión que el modelo ideal sería que no se necesitaran tantos subsidios para que la economía y el ingreso de los hogares más vulnerables pues mejorase. ¿Usted ve este elemento allí que esté flotando en estas cifras económicas optimistas que presenta el presidente López Obrador? Sí, mira, hay dos elementos importantes en lo que mencionó el presidente. Uno es la manera en que la pandemia golpea a los distintos grupos de ingreso, ¿verdad? Sin duda, el hecho de que se hayan mantenido las ayudas, los programas sociales, que son básicamente transferencias en dinero, casi todos ellos, durante la pandemia permitió que quienes los reciben no tengan esa caída en el ingreso e incluso tengan un aumento, que quienes tienen mayores niveles de ingresos, clases medias, profesionistas, etcétera, empleados formales que perdieron digamos, una parte importante del ingreso durante la pandemia. Eso es lo que hizo, claro, queda en un mejor balance el ingreso, pero por una razón un poco accidental, ¿no? Es decir, no responde a cambios estructurales en la economía que hayan reducido la desigualdad de una manera permanente. Entonces, es probable, mi primera
digamos, conclusiones que es probable que esta mejora en la distribución del ingreso sea transitoria, ¿no? Por otro lado, los programas, digamos, los programas que implementó el gobierno de transferencias monetarias a distintos grupos, becas para estudiantes, dejo de lado las pensiones, que probablemente eso permanezca, pero otros programas de transferencias, jóvenes construyendo el futuro, las becas, programas como Sembrando Vida, etcétera, quizás no puedan sobrevivir, digamos, en el futuro si no tenemos, si la economía no gana mayor dinamismo. Creo que el problema que ahora enfrentamos es que se ha implementado una política social de apoyo a muchísimos grupos que probablemente era necesario, y como dice el presidente, él considera que eso un poco contribuye a la paz social, ¿verdad? Y sin duda en muchos lugares del país lo debe estar contribuyendo a eso. Sin embargo, para sostener esos programas necesitamos que la economía se reactive, ¿verdad? Necesitamos ganar mayor ritmo de crecimiento, generar mayor confianza en distintos ámbitos sobre la inversión del país para que esos programas se puedan mantener. Si no, lo que va a pasar es que si seguimos digamos, con el crecimiento bajo que tenemos, las inversiones que el país necesita para crecer, que algunas no se están haciendo, van a volverse cada vez más cruciales en un contexto en el que se quieren mantener estas ayudas, ¿verdad? Entonces yo lo que veo es que un poco la política del presidente ha sido una política de corto plazo, es decir, una política de emergencia en parte, ¿no? Todas estas ayudas, transferencias son medidas de emergencia en una situación en la que estaba el país cuando él asumió. Lamentablemente, en el camino, por las circunstancias, por algunas medidas que se tomaron, creo que estamos transitando esa aplicación de medidas de emergencia sin que aparezcan en el panorama, en el horizonte, un futuro de recuperación más rápida de la actividad económica que permitiría, por un lado, sostener ese tipo de política social, ¿verdad? Y por otro lado, eventualmente generar nuevo valor en la economía, desde el cual la gente pueda vivir sin necesidad digamos, de apoyarse tanto en estas transferencias, ¿no? Sino que se creen valor de manera real, de manera concreta, y una generación de ingresos sostenida en el tiempo. Entonces, me preocupa un poco ese balance entre las acciones de corto plazo y lo que el largo plazo nos depara. Ya, gracias, Marcelo. Marcelo de la Jara, tengo dos preguntas que hacerte aquí sobre datos que arrojó también el presidente Andrés Manuel López Obrador. Solo permíteme leer algunos de los comentarios o planteamientos que hace la propia audiencia y que dice, por ejemplo, Marco Sánchez, que estemos pasando una dura crisis inflacionaria puede ser que no sea responsabilidad de AMLO, pero en lugar de enfrentar eso salen con que vamos bien. Aquaman dice, el discursito de la inversión extranjera es el mismo que hemos venido escuchando del PRI desde la década de los 70s. Los políticos profesionales dan protección a sus patrocinadores. Dice Baivana Paz, los apoyos económicos han sido importantísimos para mi familia y la de muchos. Todavía falta mucho por hacer y me agrada mucho que no tengamos un presidente ladrón. Rommel Andrade dice, austeridad en medicinas, vacunas, pero no en sus obras faraónicas. Bueno, esto sí es infodemia, porque la cuestión de las medicinas no tiene que ver con la austeridad, tiene que ver con los laboratorios y tiene otra naturaleza. Iliana Lara, lo que entiendo es que por qué todavía existe un modelo neoliberal económico, los beneficiados son los empresarios y la banca que sigue dando sin tener que darle cuentas a nadie. Déjame, Marcelo, colocarte dos planteamientos de los datos que da el presidente López Obrador. Dice,
tenemos un incremento en las reservas de un 14% del año 2021 al año 2022. Un 14% de incremento en reservas y un incremento precisamente en la inversión extranjera en México de un 12%. Son los datos que está arrojando el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo entender estos datos en un momento también de crisis mundial que hay en el país y también crisis que tenemos en México? ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, Marcelo, lo que tú resaltarías que dices, bueno, estos sí son datos que tienen una orientación positiva, pero hay otros que no, porque todos sabemos que cada presidente va a presentar, pues, siempre las cuentas alegres y no lo de la letra chiquita, pues, ¿no? ¿Cuál es tu valoración ahí, Marcelo? Sí, ahí quisiera, en términos de, pusiste varios temas sobre la mesa a través de los comentarios de la audiencia y de tus preguntas. Yo creo que aquí conviene revisar un poco aquel programa de Rompeviento TV, aquella cápsula en la que justo un mes antes o unos días antes de que asumiera Andrés López Obrador como presidente, comentamos aquí en Rompeviento que iba a ser un poco la guía para evaluar la trayectoria económica o las políticas económicas del gobierno. Eso fue hace... ¿Ya estamos? Listo, ya estamos en YouTube. Ok. Pues disculpe usted, tuvimos una falla técnica en el área de producción, en la colonia ahí en donde estamos, se fue la luz. Afortunadamente, pues ya retomamos ahorita de otra manera, bajo un mecanismo emergente que tenemos, y ya se encuentra otra vez el doctor Marcelo de la Jara. Marcelo, se cortó en los últimos 15 segundos. Retomo. Sí. Retomo tu pregunta. Tú ponías varios temas en la mesa para hacer una evaluación, ¿no? de cómo va la economía y la política del presidente Andrés Manuel López Obrador en estos años. Y decía que convenía aquí retrotraernos un poco al momento justo previo del inicio del gobierno, donde teníamos muy fresco cuáles eran los problemas que había estado transitando la economía mexicana. Y lo que decíamos era que habíamos llegado a la conclusión de que para evaluar lo que sucediera en el futuro con Andrés Manuel López Obrador y su política, que íbamos a tomar cuatro elementos a considerar. Uno era la estabilidad macroeconómica, otra era el clima de inversión, el otro era un poco la política social y finalmente qué tan incluyente es las políticas públicas, incluyente en el sentido de subir a la gente en el tren del progreso, digamos así, ¿no? Que todas esas eran de alguna manera elementos que determinan el éxito económico de un país y de una nación. De todas esas, donde Andrés Manuel López Obrador y su gobierno han sido, yo creo, más exitosos, ha sido en el término de la estabilidad macroeconómica. ¿Por qué? Porque ahora estamos pasando por una inflación alta. Pareciera que eso es un elemento de inestabilidad. Sin duda, una inflación alta genera problemas de inestabilidad, pero esa, como todos sabemos, la inflación alta está muy ligada a lo que pasa con eventos mundiales. No tiene que ver con un elemento nacional o alguna mala política nacional. Es decir, tanto Hacienda como el Banco de México se han estado comportando de manera muy responsable. El programa de estabilidad de precios, particularmente en combustibles, ha funcionado, no tanto en la parte de precios de alimentos. Entonces, tenemos una economía abierta, un tipo de cambio apreciado, todo, digamos, la conjunción de esta política desde Hacienda y desde el Banco de México ha sido sumamente responsable y creo que estamos dentro de la situación que estamos viviendo a nivel mundial, se ha hecho lo mejor posible esa parte. Eso se llama estabilidad macro y tiene que ver con la coyuntura, el manejo de la coyuntura económica. La otra parte que tiene que ver con el clima de la inversión
que es el otro elemento que dijimos que íbamos a revisar para medir cómo va la política económica del presidente y de la 4T en general, pues tiene más claroscuros, es decir, se ha logrado restablecer el comercio, el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Eso es un elemento que ayer el presidente en su informe ha destacado, que es vital y sin duda es muy buena noticia que este gobierno considere a ese tratado como algo vital. Es algo que realmente ha ampliado las oportunidades de comercio, de producción, de consumo de los mexicanos. Pero el clima de inversión no solo es tener una economía abierta al mundo, el clima de la inversión también tiene que ver con qué tan rentable es invertir en México. Tú mencionabas la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa sí es un indicador importante, pero también es un indicador que se puede prestar un poquito al que hay que revisarlo con mucho detalle. ¿Por qué? Porque a veces inversión extranjera directa no es necesariamente nueva inversión. Es decir, a veces la inversión extranjera directa consiste en que las empresas que ya están en el país deciden ampliar sus operaciones, por ejemplo. O empresas mexicanas son vendidas a empresas extranjeras. Entonces, no necesariamente es buena noticia siempre, pero no necesariamente nos está indicando lo rápido, digamos, que se está acumulando capital físico en el país para generar mayores oportunidades de producción. Si tú ves las indicaciones hay otro indicador que se llama inversión bruta en capital, se llama inversión fija bruta en capital. Esa inversión ha estado, de alguna manera, tiene una tendencia ligeramente negativa durante estos 4 años. Entonces, lo que hay que revitalizar es ese tipo de inversión. Y ejemplos de cómo digamos, lo que ha ahuyentado un poco esa inversión o la ha mantenido relativamente baja, porque está baja históricamente su crecimiento, creo que tiene que ver mucho con cómo el gobierno ha encarado la inversión pública, porque la inversión privada de alguna manera está aliada a la inversión pública. Son dos cosas que van de la mano, una influye en la otra, y la inversión pública que ha elegido, la manera de hacer inversión pública que ha elegido el presidente, por ejemplo, con asignaciones directas, involucrando incluso a las Fuerzas Armadas en decisiones económicas o de construcción, el destino de esas inversiones públicas, por ejemplo, en sectores donde se ha quedado, digamos, donde se ha manejado, digamos, el involucramiento de los privados de una manera bastante discrecional. Eso ha generado, pues, un ambiente un poco de pesimismo, digamos, en la inversión. Y entonces ese elemento creo que no ha abonado al clima de inversión. Entonces ahí tenemos claroscuros. Por el lado de la inclusión de los más, digamos, de la mayoría de la población en la actividad económica como tal, en la modernidad, que es un elemento fundamental de progreso, ahí también tenemos claros oscuros, tenemos estos programas sociales como por ejemplo Jóvenes Construyendo el Futuro, que según una evaluación que hizo CONASAMI y que yo tuve oportunidad de revisar y comentar al lado de la Secretaría de Trabajo el año pasado, ha generado un elemento de mayor empleabilidad en los jóvenes, pero no estamos seguros todavía, porque no ha habido una evaluación al respecto, de realmente qué tanto el programa ha servido para su propósito fundamental, que es digamos, un aprendizaje de ciertas habilidades y de ciertos conocimientos que los jóvenes necesitarían para realmente consolidarse y tener la inclusión social que necesitan. ¿No? Hay varios aspectos que no nos va a dar tiempo de revisar
que nos llevan a pensar de que el programa quizás ayudó a la empleabilidad, los vinculó, pero el impacto de mediano y largo plazo está todavía por verse, ¿no? Entonces, las becas a los jóvenes en las escuelas también es un elemento positivo. Sin embargo, en términos de lo que realmente importa, por ejemplo, el grado de formalidad o informalidad en el que trabaja la gente, eso es una deuda pendiente, eso no se ha logrado bajar. Los niveles de informalidad del país prácticamente están iguales que hace 4 años, y ese es un elemento importante de inclusión social, ¿verdad? La formalidad o la informalidad en la que trabajan las personas. A ello habría que agregar como elemento también negativo la desaparición del seguro popular. ¿Por qué? Porque el seguro popular era, digamos, era la seguridad, era el servicio de salud para los trabajadores que no eran formales. ¿De acuerdo? Entonces lo que tuvimos es, no hemos reducido la informalidad, pero se ha reducido uno de los beneficios que recibía la población informal, que era el servicio médico a través del Seguro Popular. Lo que sabemos en términos de información es que los nuevos esquemas de acceso a la salud no son mejores que los que había bajo el Seguro Popular para la población informal. Entonces, tenemos, como digo, en esos 3 ámbitos, estabilidad macroeconómica muy buena, clima de inversión con claroscuros, inclusión, ¿no?, de la población en la actividad económica formal, también con grandes claroscuros y dudas. ¿Me escuchan? Porque yo tengo algún problema en mi compu, entonces no sé si me están... Ok, perfecto, sí. Mi última pregunta, a propósito justo de estos temas que se tienen que revisar con cuidado. Bueno, está el programa Sembrando Vida, tampoco sabemos cuál es el impacto que puede llegar a tener para el mantenimiento, por lo menos, y el mejoramiento del ingreso de las familias campesinas. Pero hay un dato que yo insistentemente me llama la atención, esa tendencia a incluirlo en las cuentas nacionales, que es las remesas, que van a alcanzar un récord histórico este año, y el presidente López Obrador lo dice, parece con mucho gusto. Yo sigo pensando que no es una cifra que deba presumirse de esa manera, pero bueno, a final de cuentas, ese dinero entra, va a hogares, a personas, familias en específico, y ayuda a mantener la paz social. Y en términos de la contabilidad, si me permite el término, doctor, macroeconómica, a la hora de hacer el balance de lo que ingresa, el dinero que hay disponible, etcétera, pues también ayuda a compensar un poco los números a nivel macro del gobierno federal. ¿Hasta qué punto esto también puede representar un riesgo, doctor? Las remesas, pues ya lo hemos visto en otros momentos de la historia reciente, también bajan, y esto puede también causar algún desequilibrio si no hay un sustento mayor, doctor. ¿Esto qué piensa usted de esta tentación, de esta tendencia de presentar las remesas como casi como un logro del gobierno? Sí, sí, sin duda no, digamos, el gobierno, creo que el gobierno, recuerdo un encuentro entre el presidente y la presidenta internacional de Santander, uno de los bancos importantes, para facilitar el envío de remesas a bajos costos. Ese es el tipo de acciones que se han tomado. Tenemos la seguridad jurídica, la relación abierta con Estados Unidos para poder recibir las remesas. Digamos, creo que lo que el gobierno ha hecho por las remesas es mantener, digamos, las instituciones y los mercados financieros y los mecanismos de transmisión de esas remesas funcionando, y funcionando con seguridad. Entonces, eso es de agradecerse. Ahora, el monto de las remesas y el hecho de que las remesas estén aumentando, ahí tengo 2 comentarios. Por un lado, es verdad, las remesas son parte del ingreso nacional. Es decir, tenemos que distinguir entre el ingreso generado internamente, que es nuestro PIB, ¿no? Nuestro PIB es que el presidente no le quiere dar importancia, pero el PIB es nuestro ingreso interno, nuestro ingreso nacional. A eso tenemos que sumar los ingresos que vienen del extranjero, de mexicanos que están en el extranjero. Y esas son las remesas.
Entonces las remesas son parte de lo que llamamos el ingreso nacional. No el ingreso generado internamente, pero es ingreso nacional, es ingreso de los mexicanos, ¿verdad? Y enhorabuena que vengan. Ahora, ¿por qué las remesas están tan altas estos últimos años? Eso tiene que ver principalmente por el desacople que ha habido un poco entre la economía de Estados Unidos y la economía mexicana. Es decir, ya desde Trump, cuando Trump empezó a amenazarnos con quitar el Tratado de Libre Comercio, a partir de ahí empezó a haber a desacoplarse un poquito la economía mexicana de la economía de Estados Unidos. Es decir, la economía de Estados Unidos siguió creciendo a ritmos relativamente altos. Bueno, luego vino la pandemia y luego vino una enorme recuperación en Estados Unidos. Y nosotros no hemos seguido el mismo ritmo. Ya previo a la pandemia, veníamos creciendo a un ritmo que estaba algo desacoplado con el de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir que esté desacoplado? Es que ya no se mueve en la misma dirección que se mueve el de Estados Unidos. Durante muchos años, cuando Estados Unidos tenía un mayor crecimiento de su producto y de su ingreso, el de México crecía también. Y cuando bajaba el de Estados Unidos, el nuestro también. Ahora, en los últimos años, nos hemos desacoplado un poco de eso, porque el crecimiento, particularmente después de la pandemia en Estados Unidos, repuntó muchísimo y en México no. Entonces, estamos un poquito desacoplados con ellos y por lo tanto, yo creo que de alguna manera los mexicanos residentes en Estados Unidos que envían remesas, pues están en una posición mejor de ganar, de generar mayores ingresos que en México. Y entonces eso genera una transferencia, ¿no? Desde quienes están de alguna manera disfrutando de estos incrementos grandes de actividad económica en Estados Unidos que en México no estamos viendo. Por otro lado, en Estados Unidos los precios están subiendo, los ingresos de las empresas y de los trabajadores están subiendo mucho más rápido que en México en general, y eso hace que, supongo, las familias compensen un poco quién puede aportar más, ¿no? a la economía familiar. Entonces, el enorme aumento de las remesas tiene que ver con eso, un poco con que Estados Unidos ha estado creciendo en promedio en los últimos años y particularmente en el último año, mucho más rápido que lo que ha estado creciendo la economía mexicana. Pero sí, es parte del ingreso nacional y el gobierno, el hecho de que facilite las transferencias generando un marco legal, un marco financiero adecuado para que las transferencias se puedan llevar a cabo de manera segura, que no afecten la economía mexicana, son elementos importantes en todo este cuadro. Ya, pues mi querido Marcelo de la Jara, doctor Marcelo de la Jara, pues un gustazo tenerte nuevamente aquí con nosotros. Qué bueno que ya te encontramos y que se te cargó muchísimo el trabajo, muchos ajustes ahí, pero qué bueno que ya estás por acá, Marcelo, así que nos estaremos comunicando contigo. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo, Marcelo. Igualmente, saludos a todos. Hasta luego, doctor. Gracias.